Muy bien, le doy la bienvenida a esta clase donde hablaremos principalmente de el impacto que tiene la variabilidad tanto biológica como no biológica y los errores, ya sean propios del laboratorio o ajenos a este, en la fase preanalítica y en el desarrollo de las diferentes técnicas en el laboratorio clínico. Para comenzar, hay que hablar primero de que uno de los grandes problemas que tenemos en el laboratorio clínico es el error, ¿sí? El error es algo que siempre va a estar ahí, que es imposible eliminarlo 100%, pero que sí se puede minimizar, ¿ya? La ISO lo define como el fracaso de una acción planificada que no se cumple como estaba previsto o el uso de un plan equivocado para la consecución de un propósito que puede ocurrir en cualquier parte del proceso laboratorial. Eso es súper importante porque a medida que nosotros vamos desmenuzando las diferentes fases del proceso diagnóstico, vamos viendo que cada uno de esos subprocesos puede también traer acarreado errores en conjunto, ¿sí? Por lo tanto, el diseñar estrategias para poder minimizar esos errores o para poder evitarlos es uno de los procesos vitales también dentro del laboratorio clínico, ¿sí? De hecho, algo que había mencionado también en otras clases, fíjense, la mayoría de los errores del laboratorio están en la fase preanalítica. Este es un estudio que ya tiene un tiempo, pero que sigue siendo uno de los más ejemplificadores en este caso, donde cerca del 70% del total de los errores del laboratorio están en la fase preanalítica y sobre todo asociada, por ejemplo, a pérdidas, ¿ya?, de la muestra, dice llanamente, a un retraso en la entrega de la muestra y otras, como por ejemplo errores en la entrada de la información en los sistemas informáticos del laboratorio. ¿Ya? Por lo tanto, los errores pueden estar en cada uno de los pasos, no solamente de la fase preanalítica, pero sí es aquí donde es más difícil detectarlos y también más difícil poder corregirlos. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Estos errores van a estar separados dependiendo de qué subproceso dentro de la fase analítica podemos encontrarlo. Así tenemos, por ejemplo, desde la orden de testeo, la preparación del paciente, la preparación de la muestra y su colección, así como también ya el procesamiento de esta misma, ¿sí? Vemos que existen varias fuentes de variación, por ejemplo, cuando existen nombres similares o cuando se hacen entradas a mano, ¿no es cierto? Órdenes a mano. Muchas veces se puede confundir las A con las O finales. En el idioma español los nombres femeninos generalmente terminan en A, algunos masculinos en O, pero son muy parecidos, ¿no es cierto? Mario y María pueden confundirse al momento de el traspaso de la información que viene en una orden clínica hacia el sistema computacional del laboratorio y eso puede inducir un error ya que los valores de referencia pueden ser diferentes en hombres y en mujeres, ¿sí? Órdenes duplicadas, errores de transcripción o órdenes verbales que son mal interpretadas. Muchas veces en sala también ocurre que el clínico, ¿no es cierto?, dicta qué es lo que necesita y es otra persona la que va tomando notas y eso también puede llevar a un error, ¿sí? En el paciente, la dieta, la postura, el ejercicio, etcétera. Durante la colección, aquí también vamos a entrar un poco en detalle en esto y ya en lo que es la preparación de las muestras también. Entonces, hablando de lo que son las variables precolecciones, tenemos que hablar un poquito de la variabilidad en el laboratorio clínico. Principalmente existen dos tipos de variables o de variabilidades que nosotros podemos detectar. Primero tenemos la variabilidad biológica, la cual puede ser intraindividual, eso quiere decir factores que son propios del mismo individuo. Aquí tenemos, por ejemplo, el sexo, las variaciones diarias, ¿no es cierto?, los ciclos circadianos, etcétera, etcétera. Variaciones interindividuales. Y aquí podemos encontrar todo lo que son las variaciones poblacionales, variaciones también de grupos étnicos que se pueden diferenciar unos de otros o incluso de grupos que viven en diferentes zonas geográficas, ¿ya? Por ejemplo, las personas que viven más hacia el sur pueden tener niveles diferentes de algunos elementos como por ejemplo algunos elementos asociados a la mantención del ciclo circadiano, a los ciclos de luz-oscuridad, como es la melatonina, por ejemplo, ya que las personas que viven más hacia el norte o más hacia el centro, porque los ciclos de luz y oscuridad son diferentes en el sur que en el norte y en el centro. ¿Ya? Por lo tanto, eso es una variación interindividual. Variaciones también, por ejemplo, en poblaciones que viven a nivel del mar versus poblaciones que viven a mucha altura, ¿sí? Pueden tener también diferencias, sobre todo a nivel de lo que es hemoglobina y oximoglobina, por poner un ejemplo.
También tenemos, por otro lado, la variabilidad analítica. ¿Ya? Esta puede estar en las tres macrofases del proceso diagnóstico, tanto en la preanalítica, analítica y posanalítica, ¿sí? Ahora, la variabilidad biológica también puede influir a esa variabilidad preanalítica y analítica especialmente, ¿sí? Es por eso que esas variables biológicas deben detectarse para que no se sumen a esos elementos de variabilidad analítica, que son propios de los métodos. Ya pueden ser propios de los métodos, por ejemplo, de colección de muestras, de preparación de estas mismas o de análisis de estos mismos especímenes. Dentro de las variables precolección tenemos varias, ¿sí? Aquí dentro de las variables biológicas hay algunas que van a estar obviamente más asociadas a momentos previos a la colección, y por eso hablamos de variables precolección, y algunas que van a estar también asociadas al momento de la colección, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los factores precolección vamos a tener todo lo que dependa del paciente: edad, sexo, la variación diurna, como decíamos, si existe embarazo, si existe el hábito de realizar ejercicio de manera frecuente, obviamente la dieta, el estrés, y incluso también la postura que se adopta cuando se está tomando la muestra pueden ser influencias, pueden ser elementos que influyen de cierta forma en los diferentes análisis que se pueden realizar después, ¿ya? Aquí hay una lista de elementos que son analitos que se detectan en el laboratorio, que se miden en el laboratorio y que pueden ser alterados. Por ejemplo, la edad, la albúmina, la fosfatasa alcalina, que aumenta con la edad, ¿no es cierto? El fósforo, colesterol. En el caso del sexo, hay mayores niveles en hombres que en mujeres de albúmina, fosfatasa alcalina, creatinina, calcio, etcétera, etcétera. Así también algunas, como por ejemplo, fíjense, la postura, que aumentan sus valores cuando la persona está de pie y decrecen cuando la persona está acostada, por ejemplo. Actividad física, ya la actividad física como requiere un mayor trabajo muscular, aumenta los niveles de creatinina quinasa, que es una enzima de origen muscular y que se utiliza para el proceso de obtener energía mediante el músculo. Por lo tanto, en estos pacientes que realizan mayor actividad física vamos a tener valores incrementados de creatinina quinasa, ¿sí? El estrés aumenta el cortisol, la hormona ACTH también. Algunos elementos étnicos, ya por ejemplo, en población negroide vamos a ver que tenemos niveles disminuidos de lo que son algunos marcadores renales, ¿sí? Disminuidos comparándolos con otro tipo de poblaciones, ya sean poblaciones caucasoides o amerindias, ¿sí? Por lo tanto, existen estas diferencias que van a estar ahí y que van a ser previas al momento de la colección de la muestra, ¿ya? Otros, como por ejemplo, fíjense que hay una lista. Cortisol tiene una variación diaria, teniendo picos durante la mañana y siendo más bajos en la noche. Además, se aumenta con el estrés, ¿sí? La ACTH más baja en la noche, aumenta con el estrés también, y así sucesivamente. Fíjense, la tiroxina, que es la hormona T4 que se utiliza para la determinación de patologías tiroides, que también aumenta, fíjense, con el ejercicio y así. Varios analitos van a ser influenciados dependiendo de variables que no necesariamente están asociadas a la colección y que van a ser del propio paciente, ¿sí? Una de las que destaco también es el hábito de fumar. El hábito de fumar funciona como un interferente in vivo. Eso quiere decir que es un interferente que está presente en la persona de forma natural si esta persona tiene el hábito de fumar, ¿sí? Por ejemplo, existen, fíjense, en albúmina, una de las proteínas más importantes de la circulación, hay un cambio aproximado del 3% en aquellos pacientes que son fumadores, ¿ya? Los triglicéridos, fíjense, un aumento del 9 al 20%. VLDL, ¿ya? Que es una fracción del colesterol de muy baja densidad, ¿sí? 10% también de cambio con respecto a aquellas personas que no tienen el hábito de fumar. Y hay otros también, como por ejemplo aumento obviamente en los niveles de carboxihemoglobina, que es la hemoglobina que está unida a monóxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que la hemoglobina tiene afinidad por no solamente por el oxígeno, sino que tiene una afinidad mucho más alta por el monóxido de carbono, y por lo tanto en estas personas que fuman van a tener niveles aumentados de carboxihemoglobina. Catecolaminas plasmáticas, cortisol, descenso en algunas poblaciones también, fíjense, de la línea blanca sanguínea de los leucocitos, disminución de los eosinófilos, aumento de los neutrófilos, y algunos efectos crónicos como aumento de
la concentración de hemoglobina, de la BCM, del volumen corpuscular medio, que en el fondo es una medida del tamaño que tienen los glóbulos rojos. ¿Sí? Mientras más alto sea el tamaño promedio, mientras más grande sea esa célula, mayor va a ser la BCM. Aumento en el lactato, en la insulina, en algunos marcadores también de patología como algunos cánceres, como el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? La alfa-fetoproteína, disminución de la vitamina B12 y también algunos parámetros que afectan ya a la fertilidad o que podrían afectar a la fertilidad, sobre todo masculina, como el descenso de la motilidad espermática, la caída de su conteo y el aumento de formas anormales también, ¿sí? Este gráfico lo que muestra son las diferencias ya que pueden encontrarse en una persona fumadora, ¿sí? Fíjense, podemos encontrar en el caso de la enzima convertidora de angiotensina disminuciones de hasta 45 veces con respecto a las personas normales. Por el contrario, algunos marcadores de patología cancerígena como el antígeno carcinoembrionario pueden aumentarse hasta, fíjense, más de un 70% con respecto a las personas no fumadoras. Factores que van a influir en la toma de muestra tenemos, por ejemplo, el ayuno, ¿sí? Que va a influir sobre todo en el metabolismo de los lípidos y los glúcidos. En las proteínas un poco menos, pero también puede tener alguna influencia. Aquí tenemos un punto importante porque se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de las órdenes clínicas o la mayoría de los exámenes de laboratorio van a ser tomados con ayuno de un mínimo de 8 horas, un máximo de entre 12 y 14 horas, ¿sí? Hay algunos analitos que tienen modificaciones considerables con el ayuno, ¿sí? No todos, pero sí tienen. Ahora, la mayoría de los casos se va a pedir ayuno completo y eso es porque hay dos parámetros, dos analitos que sí tienen una variación bastante importante cuando no existe este ayuno de 8 a 12 horas, que van a ser glucosa y triglicéridos, ¿sí? Glucosa y triglicéridos se alteran, aumentan sus valores cuando no hay ayuno. Ahora, hay muchos analitos que no aumentan ni disminuyen, pero aquí hay un punto práctico. Más o menos el 80%, por ahí, 70-80% de todos los exámenes que lleguen al laboratorio van a incluir glucosa y triglicéridos, ¿ya? Más otras cosas. Al tener incluidos estos dos parámetros, entonces necesariamente la muestra debe ser tomada en ayunas. Es por eso que la mayoría de los laboratorios establece el criterio de ayuna como un criterio basal para cualquier tipo de muestra, ¿sí? Otros elementos que pueden influir en la toma de muestra, el tiempo de aplicación del torniquete, ¿ya? El uso de torniquete o ligadura por demasiado tiempo produce hemoconcentración que va a generar, por ejemplo, aumento en los niveles de calcio, aumento en los niveles de potasio, falsos aumentos derivados solamente de la aplicación de ese torniquete. En los pacientes que tienen sueros terapéuticos se produce hemodilución y también en el lugar de infusión puede producirse aumento de parámetros dependiendo de lo que se está infundiendo. Por ejemplo, si se está infundiendo un suero glucosado y se obtiene una muestra directamente desde el punto donde está este catéter o esta vía, ¿sí? Obviamente ese líquido que nosotros tengamos va a salir con una mayor concentración de glucosa porque esa persona le está entrando glucosa por esa vía, ¿ya? Entonces, ojo ahí, que es un error también no poco frecuente al momento de tomar muestras desde sitios que ya están previamente con alguna vía sanguínea. El ejercicio intenso aumenta también elementos del metabolismo nitrogenado, como son la urea, la creatinina, especialmente también algunos electrolitos y marcadores de daño tisular, como pueden ser la lactato deshidrogenasa y, como les mencionaba anteriormente, también la creatiniquinasa. El uso de anticoagulantes, ya existe el uso de anticoagulantes como terapia en algunas patologías, que esto también puede obviamente influir en pruebas de coagulación y que tiene influencia también con otros analitos. Volviendo un poco al ayuno, aquí está un poco lo que yo les mostraba. Fíjense, triglicéridos se aumenta hasta casi un 80% más cuando el ayuno es de 2 horas o menos. ¿Se fijan? Lo mismo con la aspartato-aminotransferasa, la bilirrubina un poco menos y la glucosa, ¿ya? Ahora, la glucosa ustedes dirán, pero no se aumenta tanto, es solamente un 15%. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que los niveles para definir una persona, ¿ya? Como patológicamente fuera, vamos a decir, de los valores de referencia, es muy estrecho, ¿ya? Para hacerles un resumen, la utilidad que tiene la glicemia a grandes rasgos, es una de las que tiene, no es la única, pero va a ser la detección de patologías del metabolismo de glúcidos, especialmente diabetes mellitus. Se establece que
un paciente que tiene dos mediciones iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro, posterior a 12 horas de ayuno en 2 días diferentes, se va a diagnosticar como diabético, ¿ya? Por lo tanto, un 15% puede significar justamente ese cambio, ¿ya? Si yo tengo una persona que tiene 115 miligramos por decilitro, supuestamente no debería ser calificado como diabético, pero con ese 15% más, yo lo estaría clasificando como una persona diabética. Por lo tanto, aunque parezca poco, un 15% de aumento es bastante influyente al momento de establecer los criterios clínicos. Hablando de variables de la colección y el procesamiento, vamos a encontrar que también tenemos varios errores. Aquí podemos separarlos en fase preanalítica extralaboratorial e intralaboratorial, teniendo siempre esa consideración, como yo les decía. La toma de muestra en algunos lugares se va a realizar dentro del mismo laboratorio o en un espacio anexo y se considera una parte del laboratorio, pero en otros lugares esto no va a ser así. Por eso es que si lo tuviéramos que clasificar, lo colocaríamos como extralaboratorial, ¿ya? Pero guardando esa salvedad. Entonces tenemos errores en la identificación, ¿sí? Que están obviamente asociados a la persona que identificó, que marcó ese tubo o que marcó esa orden y por lo tanto cómo la podemos mejorar formando al personal que se ocupa de la obtención de muestras clínicas, ya sea dentro del laboratorio o también en alguna de las unidades clínicas. Estamos hablando del servicio de urgencia, servicio de neonatología, medicina, cualquiera, ya cualquier servicio hospitalario. Muchas veces las muestras de esos pacientes que están internados, de hecho la mayoría de las veces, no son tomadas por personas del laboratorio, sino que son tomadas por personas que trabajan en esos mismos servicios. Por lo tanto, es a ellos que también hay que formar, ¿sí? La solicitud de análisis por parte del clínico, que muchas veces tiene información imprecisa o que las magnitudes seleccionadas no son las correctas o las que corresponden. Ya en algunos casos, también por falta de información, pueden producirse pérdidas del sentido de la información que se solicita, ¿ya? Errores en las condiciones de extracción sanguínea y en la recogida de la muestra clínica. Y aquí ya tenemos una larga lista. Por ejemplo, vamos a tener un elemento que es netamente también de la persona, pero que va a ser muy importante en algunos análisis, como es la interferencia por medicamentos o por ciertos alimentos, ¿sí? Hay un caso bastante marcado que ni siquiera es un medicamento, pero sí es un suplemento, que es la vitamina C. Ya cuando se ingiere vitamina C en grandes cantidades, el suero que se extrae de esas personas puede tener grandes cantidades obviamente de vitamina C o ácido ascórbico. El ácido ascórbico, el problema que tiene es que interfiere con algunas reacciones enzimáticas que son de uso común para analizar algunos elementos como glucosa, triglicéridos, urea, etcétera, ¿sí? La hora de extracción sanguínea, ¿sí? En algunos casos, como veíamos, hay ritmos circadianos que controlan dónde se producen picos de secreción de algunos analitos, ¿sí? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta cuáles son esos picos de secreción o cuál es el ritmo circadiano que tiene cada elemento para elegir la mejor hora de extracción. La posición incorrecta también, si bien esto no influye en todos los analitos, sí puede ser importante en algunos. Y la contaminación de las muestras clínicas con infusiones intravenosas, como les comentaba recientemente. En la identificación, una de las primeras cosas que hay que ver es la correcta información que está patente en el formulario de orden de exámenes, ¿sí? Que estén los datos completos, el nombre con sus dos apellidos idealmente, ¿sí? Y que esté correctamente marcado lo que se está solicitando. También la edad, el sexo y en algunos casos también es necesario otros datos como acá en Chile el RUT, ¿sí? Y también es importante que cuando esos datos o esas órdenes vienen al laboratorio, vengan con tubos que están etiquetados de manera correcta, ¿ya? Hoy día se utiliza, como les mencionaba en clases anteriores, bastante el sistema de código de barras, ¿ya? Si bien la orientación de cómo va esto puede cambiar, ya puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, lo importante es que esta etiqueta adhesiva quede pegada de una forma que sea legible. ¿Legible para quién? Legible para los equipos, ¿ya? Hoy en día la mayoría de los equipos tienen estos lectores infrarrojos. Se fijan, aquí tenemos un haz de luz infrarrojo que lo que hace es leer
justamente la información que está en este código de barras, ¿ya? Por eso que es importante que se mantenga una cierta distancia de dónde se pega y cómo se pega esa etiqueta, ¿ya? Para evitar algunos errores como estos que están acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí fíjense, hay parte de la etiqueta que está en la tapa, que es un clásico también, que colocan la etiqueta para el lado. Esto va a ser imposible que lo pueda leer un lector, ¿no es cierto? También etiquetas arrugadas o cruzadas o que tienen una mezcla de todos los elementos anteriores. Esto también cuando a veces se toman un mismo espécimen de una misma naturaleza para un mismo paciente y como no sacan más de una etiqueta, con una etiqueta nomás, ya con una etiqueta se pegan los tres tubos. Todo eso es incorrecto. Respecto a el etiquetado manual, ya el etiquetado manual está siendo cada vez menos usado, ya sobre todo a nivel clínico. Sin embargo, si es necesario realizarlo, debe ser realizado de una manera que pueda ser también absolutamente legible y que ojalá aporte toda la información necesaria. Eso quiere decir nombre de la persona con sus dos apellidos, con letra clara, ¿sí? Con un lápiz de tinta indeleble, ya permanente, edad del paciente y algún dato más de identificación, edad, sexo y algún número de identificación. A veces es complejo ya colocar todo eso dentro de una etiqueta tan pequeña. Por eso es que este sistema ya casi está en desuso, ¿ya? Otros errores en las condiciones de extracción sanguínea, la hemólisis, ya vamos a entrar en detalle en la hemólisis, que generalmente se debe a cómo se extraen las muestras, algunas características fisiológicas del paciente, como ya veíamos anteriormente, el estado físico, el ayuno o el uso de ciertas sustancias, el orden inadecuado de los tubos, ya vimos en la clase anterior que los tubos de sangre deben ser colectados en un orden apropiado, ¿sí? Para evitar justamente errores y que puede también estar relacionado con esto, que es la extracción con recipientes incorrectos, volumen insuficiente de muestra clínica, en algunos casos también, mala recogida en el caso de la orina 24 horas. En un futuro hablaremos en detalle de las muestras de orinas y donde la muestra de orina 24 horas representa un desafío especialmente grande con respecto a lo que es una buena recogida, a la recogida íntegra de la muestra. Falta de aditivos en la muestra clínica, esto es muestras coaguladas cuando no deberían estarlo, o sea, muestras de sangre completa o plasma que fueron tomadas sin anticoagulante o con un anticoagulante en proporción inadecuada o en un tubo incorrecto, ¿sí? Que va a derivar en eso, una muestra clínica coagulada. Y tampoco, no menos importante, cuando se pierde la muestra. ¿Ya? Esto pasa, sucede, hay órdenes de repente y la muestra no está. ¿Dónde se perdió la muestra? Quizás, quizás dónde. ¿Ya? Entonces también es un error que, créanme, sucede y no sucede pocas veces. Ahora, hablando y volviendo un poco a lo que es el tema de los aditivos y anticoagulantes, ¿por qué es importante que algunas muestras sean utilizadas para ciertas áreas y no para otras? ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, en química clínica preferimos usar suero por sobre plasma, por ejemplo? Fíjense que cada uno de los anticoagulantes, ya después vienen más incluso, tiene algún efecto sobre algunos parámetros que son de medición rutinaria en el laboratorio de bioquímica clínica. ¿Ya? Por ejemplo, el EDTA inhibe la fosfatasa alcalina, la creatina quinasa y la leucina aminopeptidasa. Por lo tanto, si tenemos un ensayo que solicita, por ejemplo, una fosfatasa alcalina y tenemos solamente una muestra de EDTA, vamos a tener un problema. ¿Ya? Vamos a tener probablemente ahí un valor falsamente disminuido de esta enzima. Ya así hay otros que se aumentan, como por ejemplo el tiempo de protrombina. Por eso es que no se usa EDTA para pruebas de coagulación. Ya se utiliza generalmente citrato, ¿ya? Así también los oxalatos, fíjense, inhiben las mismas enzimas, aumentan el sodio, el citrato también inhibe las enzimas, ¿se fijan? Lo mismo con la heparina tiene algunos efectos sobre hormonas, las hormonas asociadas a el estado tiroideo, ya sobre algunos elementos basados en drogas como el litio, etcétera, etcétera. Lo mismo con los fluoruros. Por eso es que en química clínica, la mayoría de los casos, la muestra de elección va a ser suero, ya, no plasma.
En algunos casos se puede permitir el uso de plasma, pero siempre y cuando el fabricante de, digamos, la técnica que se está utilizando para un determinado analito así lo exprese. Ya es la información que entrega cuando vende en el fondo esa prueba. ¿Ya? Ahora, hablando un poquito ya de la fase propia del laboratorio, vamos a tener sobre todo los errores asociados a pérdida o confusión de información, ¿ya? O sea, algo sucedió, se metieron mal los dedos en el computador, se leyó mal la orden, ¿no es cierto? Pero hubo un error en el traspaso de la información que viene desde la orden, por ejemplo, hacia el sistema informático del laboratorio. Ya hoy en día me atrevería a decir que todos los laboratorios funcionan en base a sistemas informáticos integrados. Ya eso quiere decir de que todos sus equipos están interconectados a un sistema central de laboratorio, que de hecho se le llama LIS, L-I-S, por Laboratory Informatic System. ¿Ya? Um, Incluso laboratorios de pequeño tamaño ya tienen sus LIS integrados para poder facilitar el manejo de los datos. Por lo tanto, si se ingresa un dato de forma errónea, ese dato va a estar erróneo en todas las secciones del laboratorio finalmente. Por lo tanto, importante. Errores en la conservación del espécimen clínico. Aquí es importantísimo el tiempo y la temperatura por la cual con la cual se mantuvo una muestra desde que se tomó hasta el momento en que se preparó y se analizó. ¿Ya? El transporte, obviamente, también las condiciones de transporte, cómo se debe realizar el transporte en condiciones de temperatura, también de movimiento más o menos determinadas. Y también la verificación de estas correctas condiciones por parte del laboratorio. ¿Sí? Muchas veces no existen estos sistemas de recepción, digamos, de tomar notas sobre los datos de la recepción de las muestras, y en la fase analítica nos encontramos con una muestra que tiene algún error, que tiene algún interferente, que tiene, no sé, por ejemplo, que está hemolizada, ¿sí? ¿Y dónde ocurrió el error? Si no hay un registro, no vamos a poder saber si eso fue antes de la llegada de las muestras al laboratorio, o sea, durante el transporte, o fue durante la fase preanalítica intralaboratorial. ¿Ya? Por lo tanto, también es importante chequear de que al momento de llegar al laboratorio las muestras lo han hecho de una forma íntegra, de una forma correcta. Errores en la manipulación y preparación también del espécimen clínico, centrifugación inadecuada, distribución y alicotado incorrecto, preparación inadecuada de ciertos especímenes clínicos. Aquí entran, por ejemplo, errores en las diluciones previas, errores en los pretratamientos de ciertas muestras también, y también la elección del espécimen incorrecto. Vamos a hablar un poquito de los errores asociados a la centrifugación, ya que también pertenecen a la fase preanalítica. Ya habíamos visto que existen dos tipos de rotores, los rotores que son de ángulo fijo o que son basculantes. ¿Ya? En cualquier caso, de cualquier forma, independiente del rotor que tengan, hay un principio fundamental al momento de centrifugar muestras, que es mantener el balanceo de los rotores, ¿ya? Independiente, insisto, del tipo que tengan. Vean este ejemplo. Cada uno de los puntitos verdes aquí son tubos, aquí también cada uno de los puntitos rojos expresan tubo, rojo o fucsia. ¿Ya? La idea de esto es que si nosotros hacemos una división, ¿ya?, del rotor, el peso que está en cada cuadrante del rotor sea exactamente el mismo. ¿Ya? Esto, cuando ustedes lo están haciendo a pequeña escala, puede notarse mucho más. Por ejemplo, si yo coloco un solo tubo acá y nada más, obviamente el error de rotación va a ser muchísimo más grande. Piensen que esto, cuando gira, cuando aumenta la fuerza centrífuga, es como si generara un aumento de la gravedad. Por eso es que algunas centrífugas también miden su grado o su fuerza de centrifugación en Gs, ¿ya? O sea, en unidades gravitacionales, ¿ya? Entendiendo que la gravedad de la Tierra corresponde a una G, ¿ya? Algunos pueden aumentar 1000, 2000, 8000 veces la fuerza de esa gravitación, o sea, serían 8000 G. Piensen que el peso, no la masa, pero el peso es dependiente de la gravedad. Por lo tanto, si yo dejo aquí una muestra que pesa 20 gramos por 8000, eso va a ser una cantidad ridícula de kilos, ¿no es cierto? Por lo tanto, obviamente este rotor se va a desbalancear y la centrífuga no va a funcionar.
Aparte de eso, puede que la muestra que yo coloqué al estar agitándose tan fuerte produzca algún error, rotura de células, sobre todo de glóbulos rojos cuando estamos trabajando con sangre, lo que genera hemólisis. Y la hemólisis, vamos a ver también más adelante, es un problema grande en el laboratorio. Lo mismo con este tipo de rotores. Fíjense acá, ¿por qué esto no está balanceado? Porque tenemos esto al mismo lado que estos 6 tubos. Ya deberían estar puestos aquí o de esta disposición. Siempre háganse esa pregunta cuando estén centrifugando. Si yo divido por cualquier parte, por donde sea el rotor, en 2, ¿el peso va a estar equilibrado? ¿Sí o no? Esto independiente de cuántos espacios para colocar muestras tenga la centrífuga que tiene. Fíjense en este caso, por ejemplo, cuando son de 6 tubos, yo puedo colocar perfectamente 3 muestras, ¿sí? Pero siempre también o con el mismo principio. Yo parto esto por la mitad aquí, ¡pup! ¿Ya? Y debería tener una muestra y media en peso. ¿Ya? Lo mismo con centrífugas de 12 tubos, lo mismo con centrífugas de 24 tubos. ¿Sí? Ahora, yendo también un poco a lo mismo, no es solamente tirar los tubos y que estos queden con una orientación espacial como la que les mostraba, sino que también el peso que tienen estos asociado al volumen sea más o menos equivalente a lo que estamos colocando al frente. ¿Ya? Cuando tenemos una muestra, por ejemplo, en este caso, una muestra nunca jamás, nunca se va a centrifugar sola. ¿Sí? Siempre vamos a tener que hacerlo o con otra muestra o con algún tubo similar, de similares características, que esté relleno con algún líquido al nivel lo más parecido posible al de la muestra original. Ese líquido puede ser agua, nosotros generalmente es agua potable, de común, sin ningún tipo, solamente lo colocamos ahí para generar peso, ya para generar un peso equivalente. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Cuando tenemos 2 muestras que están con un nivel similar, también podemos centrifugarlas sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 o varias muestras que no tienen niveles similares? No las podemos centrifugar solas, ¿ya? Sino que en este caso o buscamos muestras que se parezcan, ¿ya? O lisa y llanamente equilibramos con tubos de agua, nuevamente de similares características a los de la muestra, que tengan niveles similares. De hecho, en algunos lugares lo que se hace es que los capachos, ya voy a volver un poquito atrás para mostrarle estos capachos, ya, esto se puede retirar, ya, por ejemplo, se puede retirar de la centrífuga. Y lo que hacen algunos laboratorios es pesarlos. Tienen una balanza al lado, entonces colocan esto completo en la balanza, colocan este otro completo en la balanza y ven si tienen un peso más o menos similar y si es posible centrifugarlos de una manera adecuada. Ahora, posibles causas de error, haciendo un resumen entonces, tenemos medicación administrada al paciente, mala preparación del mismo, extracción incorrecta de las muestras, ¿no es cierto? Recogida en recipiente inadecuado, errores en el transporte y en el almacenamiento, centrifugación inadecuada y demora en la medida de las magnitudes, entre otros, ¿ya? Simplemente haciendo un resumen. Hablando ahora de la variación preanalítica, vamos a hablar de interferentes. Los interferentes son elementos que nos van a molestar cuando estamos haciendo alguna determinación, porque como su nombre lo dice, interfieren en las reacciones, ¿ya? Haciendo que éstas se produzcan con mayor intensidad, o sea, generando falsos positivos, o inhibiendo estas reacciones, generando falsos negativos. El primero de ellos, y el más importante probablemente, es la hemólisis. La hemólisis se define como la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre que va acompañada con la liberación del contenido que está en el interior de esto, sobre todo hemoglobina, pero también otros elementos, entre ellos líquido intracelular, potasio, sodio y proteínas también que están naturalmente dentro de las células. ¿Ya? Aquí tenemos varios grados de hemólisis, un suero que no está hemolizado hasta uno que está muy hemolizado. Y eso también tiene un nombre, cada una de esas categorías. ¿Sí? Esto está tomado de un trabajo de Lippi del año 2011, pero que ya se considera un trabajo clásico con respecto a lo que es la hemólisis. Vamos a tener especímenes que van a estar desde no hemolizados, que tienen un color normalmente amarillento, y con una concentración de hemoglobina libre menor a 0.05 gramos por litro, moderadamente hemolizado, un poco más hemolizados, ya tenemos aquí ya los moderados. Slightly es poco hemolizado, perdón, poco hemolizado, un poco más hemolizado, moderadamente hemolizado y ya con una hemólisis grosera o franca, ¿sí? Que fíjense, ya tiene un valor superior a 2 gramos por litro de hemoglobina libre y tiene una coloración ya que es rojiza. Aquí ya de hecho estamos hablando de una hemólisis bastante grosera. ¿Ya? Esto aquí probablemente le echaron agua a esa muestra para que lograra estos grados de hemólisis. ¿Sí? El agua rompe las células también porque no tiene la cantidad de sales necesarias para mantener la isotonicidad de las células.
Ahora, algunas causas de hemólisis durante la colección. ¿Por qué hablamos durante la colección? Porque va a ser el lugar donde más se van a producir errores que nos van a generar hemólisis. Tenemos, por ejemplo, exceso en fuerza aplicada en el torniquete, aspiración de fluido tisular después de pinchar la vena, se pincha la vena y estamos sacando la jeringa, ¿no es cierto? Sacando la aguja, pero seguimos tirando el émbolo o el, el tubo sigue estando en la camisa y por lo tanto sigue ejerciendo esa presión negativa y nos salimos de vena y aspiramos parte del líquido extracelular. Ese líquido extracelular puede tener también concentraciones salinas diferentes, haciendo que se rompan los glóbulos rojos, generándonos hemólisis. Transferencia de sangre a otros recipientes con una jeringa. Esto también era un clásico. Yo también les mencionaba en la clase anterior de que ya no se recomienda, si tenemos tubos para el sistema al vacío, no se recomienda usar jeringa, ¿ya? Porque la mayoría de la gente que hace eso, una vez que termina de tomar la muestra con la jeringa, va y pincha el tubo, ¿no es cierto?, el tubo al vacío, y eso también puede generar hemólisis, ¿ya? También el frío o el calor, temperaturas extremas pueden generar hemólisis. El transporte de las muestras, si tocan elementos de enfriamiento, es muy común que para mantener una temperatura más o menos entre 2 y 8 grados, se utiliza, ¿no es cierto?, una caja, un cooler o una caja de Plumavit, y en esa caja se colocan algunas unidades refrigerantes, algunos gel pack, y encima de esos gel pack se coloca una gradilla con las muestras, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Para disminuir el metabolismo celular. Ya con el frío se disminuye e incluso se puede inhibir completamente el metabolismo celular. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si se toma una muestra en un sector que es lejano, por ejemplo, y yo tengo que hacer una medición de glucosa en esas muestras, los glóbulos rojos siguen consumiendo glucosa hasta que yo separe el suero de la parte celular. Por lo tanto, es necesario muchas veces bajar, inhibir la tasa metabólica de las células que están presentes en la sangre. Por eso se usa estos elementos enfriantes. Pero ¿qué pasa cuando a veces estos elementos tocan o rozan las muestras? Se puede producir un enfriamiento mayor en esas muestras, generando microcristales de agua, ya de agua congelada finalmente. El agua tiene una propiedad que cuando se congela cristaliza como si fuera un erizo, ya algo así, con muchas puntas, con muchas estrías. ¿Y qué sucede eso? Que destruye los tejidos. Por eso todavía nosotros no podemos conservar tejido vivo al congelarlo lisa y llanamente así, tal cual, ¿ya? Es muy difícil que se conserve un tejido así, en su forma íntegra me refiero, ¿ya? Porque el hielo tiene esa característica, que rompe los tejidos cuando este se congela, cuando el agua se congela y se transforma en hielo. Lo mismo sucede aquí, o sea, congelación de sangre incompleta, de sangre completa, perdón. Cuando se congela la sangre completa, obviamente el agua que está dentro de los glóbulos rojos cristaliza y rompe el glóbulo rojo. Cuando se descongela eso, vamos a encontrarnos con un suero totalmente hemolizado. Algunos otros problemas, cuando tenemos problemas para encontrar la vena por flebotomía, ¿sí? Aquí se empieza a buscar la vena y en algunos casos eso también produce hemólisis. El uso de agujas de calibre muy pequeño, cuando se expulsa la sangre vigorosamente a un tubo, esto es lo que yo les decía también, cuando se pincha un tubo al vacío con una jeringa, ocurre esto también y puede generar hemólisis. Cuando se tira el émbolo muy fuerte de una jeringa, la mezcla inadecuada de los tubos se mezclan. Generalmente esa mezcla es por inversión. O sea, yo doy vuelta al tubo de una forma suave y constante. Cualquier otra cosa es agitación. Y la agitación rompe lo que está dentro de ese tubo, generando también grados variables de hemólisis. Y también cuando no damos tiempo para que la solución de limpieza, sobre todo si es basada en alcohol, se seque del sitio de punción. El alcohol también tiene esa capacidad. El alcohol rompe las membranas al solubilizar los lípidos que están en esta, ya generando que también el contenido intracelular salga hacia el suero o plasma. Dentro de las causas más comunes de hemólisis, este es un trabajo de Carraro, ya del año 2000, que también se considera ya bastante citado, es bastante citado cuando se hace referencia a la hemólisis. Fíjense que la mayoría de los casos en el estudio que ellos hicieron asociados a hemólisis o a causas de hemólisis están asociadas a una toma de muestra demasiado o un traspaso de la sangre demasiado vigoroso, ¿ya?
ya sea desde la aguja a la jeringa, eso es cuando se tira muy fuerte el émbolo, o desde un sistema de mariposa a una jeringa, de un catéter o de una vía de infusión. Fíjense, casi el 70%, fíjense, 75% de todos los casos de hemólisis se deben solamente a esa causa, ¿ya? Obstrucción de un catéter también, 7% casi, cuando la sangre se coloca de forma forzada dentro de un tubo, lo que yo les decía, hay incluso en algún momento también vi gente que tomaba la muestra con una jeringa, ya, listo, bien, pinchaba después el tubo al vacío, pero no les bastaba con el vacío que les daba el tubo, sino que además apretaban el émbolo haciendo que la sangre saliera como un chorro, ya, desde la jeringa al tubo, y eso era hemólisis segura, ¿sí? Otras también, espécimen congelado, errores en el manejo. Y aquí hay uno importante que también quiero mencionar, que es la hemólisis in vivo, ¿ya? La hemólisis in vivo también puede ocurrir por diferentes causas, diferentes condiciones patológicas, fisiopatológicas, ¿ya? En esos casos vamos a hablar de una muestra generalmente hemolítica, ¿ya? No hemolizada. Cuando vamos a dejar el término hemolizado para aquellas muestras que tienen una hemólisis que puede ser atribuible a algún proceso durante la colección o durante el procesamiento, ¿ya? Finalmente, estas muestras que son hemolíticas, ¿no es cierto?, que donde esa hemoglobina libre proviene de algún proceso in vivo, ¿ya? O sea, un proceso que ocurre dentro de la persona, ¿sí? Van a tener lo mismo, también van a tener un color rojizo. Ahora, aquí hay una salvedad. En esos casos, hay que poner ojo, por ejemplo, con el descenso de la aptoglobina. La aptoglobina es una molécula que se encarga de retirar la hemoglobina del plasma, llevarla al hígado, ¿no es cierto? O a los tejidos a los tejidos linfoides para procesarla, ¿no es cierto? Retirar el hierro, reutilizar el hierro y reciclar la parte proteica, ya, de la hemoglobina. Ahora, cuando hay hemólisis in vivo, hemólisis, digamos, de la persona propiamente tal, la aptoglobina tiende a descender, ¿sí? Por eso es que en algunos casos, si hay esa duda, se puede hacer también una medición de aptoglobina. Pero en la mayoría de los casos, rápidamente la hemoglobina circulante va a transformarse en bilirrubina, ¿ya? Por lo tanto, los casos en donde vamos a encontrar efectivamente un suero rojizo en base a una hemólisis in vivo, van a ser muy pocos. Ya en la mayoría de los casos, cuando tengamos una hemólisis in vivo, lo vamos a ver como un suero ictérico. ¿Qué significa eso? Un suero que tiene grandes cantidades de hemoglobina, perdón, de bilirrubina, ¿sí? De bilirrubina, que es un derivado finalmente de la hemoglobina, ¿ya? Y que vamos a ver también, la bilirrubina también es un interferente. ¿Cuál es el problema de la hemoglobina? Que nos molesta, como les decía, en varios de los elementos que se miden en el laboratorio en diferente proporción. ¿Ya? Algunos, fíjense, 16:1, generando un cambio porcentual de más de 272% en el caso de la lactato deshidrogenasa, lo cual es bastante probable porque los glóbulos rojos tienen grandes cantidades, grandes concentraciones de lactato deshidrogenasa en el interior, ¿sí? Algunas también van a depender de cuál va a ser el grado de hemólisis que tiene la muestra y qué parámetros se van a ver afectados. Por ejemplo, con hemólisis suave, potasio, aminotransferasa, lactato deshidrogenasa. Con hemólisis moderada ya comienzan otros, glucosa, protrombina, dímero D, marcadores cardíacos, etc. Ya con la hemólisis franca o grosera, casi todos los test se van a alterar o verse alterados en alguna forma. Cuando hablamos de los mecanismos de interferencia de la hemólisis, es cómo la hemólisis va a ejercer su efecto de interferencia, ¿ya? Uno, obviamente, de los principales elementos que van a afectar esto es la hemoglobina. La hemoglobina, cuando se libera del glóbulo rojo, acuérdense que el glóbulo rojo es básicamente un saquito de hemoglobina que tiene una actividad metabólica muy baja, pero la tiene también, pero que básicamente su función es una sola y es transportar hemoglobina, ¿sí? El efecto que esta hemoglobina puede tener a las pruebas bioquímicas puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo espectral, o también llamado óptico, porque en la mayoría de las mediciones que nosotros hacemos en el laboratorio se basan en el principio de la absorción de energía radiante en alguna zona específica del espectro visible o
ultravioleta cercano. ¿Ya? Aquí tenemos la longitud de onda, más acá está el rango ultravioleta, esto es el rango visible. ¿Ya? Vamos a encontrarnos con que la hemoglobina, aquí no se alcanza a ver, pero tiene un pic de absorción a los 415 nanómetros y tiene un segundo pic de absorción cercano a entre los 480 y los 540 nanómetros. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas de las técnicas que nosotros utilizamos utilizan ese mismo rango de longitud de onda. Por lo tanto, si queremos medir, por ejemplo, glucosa, que está más o menos aquí en los 510 nanómetros, ¿sí? Fíjense, aquí también vamos a tener el efecto aditivo, adicionado en la absorción de luz de la hemoglobina. ¿Ya? Por lo tanto, la hemoglobina tiene la capacidad también de absorber la luz que nosotros esperamos que la absorban las moléculas que queremos medir. Por eso es que se considera que es un interferente espectral, porque afecta en casi todo el espectro de longitudes de onda que nosotros utilizamos para medir elementos en el laboratorio. La segunda tiene que ver con una inhibición o una interferencia de tipo química. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos una reacción clásica. Esto se le llama la reacción de Trinder. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la reacción de Trinder? Que tiene una serie de reacciones acopladas, donde tenemos una oxidasa que genera peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y ese peróxido de hidrógeno después, con la ayuda de una peroxidasa y otros elementos, ¿ya? Se puede transformar en un elemento coloreado que es visible. ¿Cuál es la gracia de eso? Que esto que es glucosa no tiene un color, es transparente, podríamos decir, no tiene una actividad óptica, pero cuando ocurre esta reacción tenemos un elemento que es coloreado y queda un color rojizo, ¿ya? Y la gracia que tiene es que es equimolar también. Por cada molécula de glucosa se va a generar una molécula de este indicador que es la 4-P-benzoquiniona aminotransferosona, ¿ya? Aminofenazona, perdón. O 4-aminofenazona también se le llama simplemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay no solamente para glucosa, hay algunas, por ejemplo, para triglicéridos que también utilizan este mismo principio, para colesterol, para ácido úrico, entre otros. Ya por eso se habla de la reacción de Trinder en general, que va a hablar de un acoplamiento entre una oxidasa y una peroxidasa con la intermediación de peróxido de hidrógeno. El problema está en que la hemoglobina tiene una fuerte actividad pseudoperoxidasa. ¿Qué hace entonces esto? Que mimetiza la acción de la peroxidasa de esta enzima que está presente en esta reacción, haciendo que en el fondo se produzcan elevaciones falsas de este marcador de la 4-aminofenazona, ¿ya? Por lo tanto, se van a comenzar a cuando hay moléculas de hemoglobina libre, se van a comenzar a generar moléculas de 4-aminofenazona, pero que no hayan surgido de una molécula de glucosa, generándonos resultados falsamente elevados o un falso positivo. Además, tiene otro tipo de interferencias, por ejemplo, para la medición de bilirrubina total y directa, también derivado de esta actividad pseudoperoxidasa, también va a tener influencias en algunos ensayos cuando se utilicen algunas pruebas para dímero D. Aquí ya no es tanto la hemoglobina, pero hay proteasas eritrocitarias que disminuyen los factores de coagulación de la fibrina, así como también altas cantidades de adenilato quinasa, que es una enzima que mimetiza a la creatinina quinasa y por lo tanto produce el mismo efecto. Ya en esos casos, si estamos haciendo una prueba para creatinina quinasa, por ejemplo, la adenilato quinasa que está presente dentro del glóbulo rojo va a reaccionar de la misma forma, por lo tanto también nos va a dar resultados falsamente elevados. Ahora, otros elementos, esto también está dentro como de los efectos químicos de la hemólisis, por eso aquí yo le puse químico entre comillas, pero vamos a tener una cosa que es bastante lógica, ¿no es cierto? Cuando tenemos un glóbulo rojo íntegro, esto está lleno de elementos y agua, ¿sí? Cuando esto se rompe, estos elementos salen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener elevaciones plasmáticas en esos casos de elementos que son intracelulares, como el potasio, el calcio, la lactato deshidrogenasa, iones de magnesio, sodio y, como ya les mencionaba, la adenilato quinasa, ¿sí? Además de eso, vamos a tener liberación de agua. Aquí tenemos un problema, ya con estos 6 elementos de acá. Si estamos midiendo potasio y tenemos una muestra hemolizada, obviamente el potasio va a salir disparado hacia las nubes, se eleva falsamente. Lo mismo con cada uno de estos, ¿ya? La liberación del líquido intracelular de los glóbulos rojos obviamente libera agua, haciendo también un efecto de dilución del resto de las cosas que están en el plasma.
porque aumenta, aunque sea un poca cantidad, pero aquellos elementos que están en cantidades muy pequeñas van a verse aumentadas, porque si yo aumento si aumento la cantidad del solvente, voy a cambiar la concentración de algo que está ahí, ¿ya? Si yo tengo 10 gramos en un litro, ¿ya? Y le agrego 100 ml más de eso, la concentración ya no va a ser 10 gramos por litro, a lo mejor va a ser 9 gramos por litro porque aumenté un 10% el volumen, ¿ya? Y eso pasa aquí con el agua. Aparte de eso, vamos a tener liberación de otros iones asociados al agua, ¿no es cierto? Como el cloruro. El cloruro mueve agua también. Además de la hemólisis, tenemos otros interferentes como la lipemia, que va a ser la presencia de turbidez en sueroplasma debido a las lipoproteínas o a lípidos libres. En general se da con valores de triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro. En este caso las interferencias son mayormente espectrales u ópticas, pero de una forma un poquito diferente a la hemólisis y también a la ictericia, que va a ser la elevada concentración de bilirrubina, generalmente en concentraciones superiores a 25 miligramos por litro, y que va a tener influencia en elementos como la albúmina, las proteínas, el colesterol, entre otros, ¿ya? Aquí tenemos grados variables de lipemia desde un suero transparente, no está muy buena la foto, pero se alcanza a notar, suero transparente, hasta un suero que se va tornando cada vez menos transparente y cada vez más blanquecino, hasta llegar a tener un aspecto totalmente lechoso, ¿sí? En el caso de la ictericia, la bilirrubina siempre se asocia al color amarillento de las mucosas, pero en suero se va a ver como un color anaranjado. Fíjense, esto ya es una hemólisis bastante importante, perdón, una ictericia bastante importante. Esto está acá abajo en orden de miligramos por decilitro. Fíjense aquí ya con un nivel de 26 miligramos comienza a ser más intenso. Los mecanismos de interferencia de la bilirrubina y de la lipemia también van a ser de varios tipos, ¿sí? Para la bilirrubina obviamente vamos a tener un efecto espectral. La bilirrubina tiene estos picos de absorción justamente entre los 340 a los 400 nanómetros principalmente, y después ya hasta casi todo el espectro visible, 525, 530 nanómetros. Mismo problema que tenía la hemoglobina. Gran parte de las técnicas que se utilizan para medir elementos en el laboratorio utilizan esta misma banda espectral, ya utilizan estas mismas longitudes de onda, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un problema. También puede ser de orden químico, ya que la bilirrubina también va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno que se forma, por ejemplo, en este sistema enzimático que veíamos anteriormente en la reacción de Trinder, ¿sí? Además de eso, en algunos ensayos que utilizan colorantes, ¿sí? Colorantes que se unen a las moléculas y que generan un cambio en el color dependiendo de la concentración que estos tengan, como por ejemplo los ensayos de albúmina. La bilirrubina puede unirse competitivamente a este colorante produciendo resultados también de albúmina más bajos, o sea, secuestra el colorante y deja que haya menos de este colorante disponible para que se una a albúmina, generando la disminución en los valores porque no toda la albúmina va a ser detectada, ¿ya? Eso también estaría dentro del efecto químico. En el caso de la lipemia, la interferencia causada por los lípidos es un poquito diferente a lo que es la ictericia y la hemólisis, ¿ya? En este caso, fíjense aquí, vamos a ver la curva, también va a tener una interferencia espectral, ¿ya? Pero la diferencia es un poco más física en estos casos, porque las moléculas de lípidos, las moléculas de lipoproteínas principalmente, no absorben la luz, lo que hacen es dispersarla, ya son moléculas en general de tamaños más grandes, por lo tanto lo que hacen es hacer rebotar la luz en todas direcciones, y por eso no las vemos como con una coloración especial, sino que la vemos con opacidad, con diferentes grados de opacidad, hasta llegar a una muestra que es, como les decía, de aspecto lechoso, donde no se puede ver nada de un lado hacia otro, totalmente turbia, ¿ya? Además de esto, también podemos tener otros efectos de la lipemia, como es el efecto de desplazamiento de solvente o de volumen, que tiene que ver principalmente con que la mayoría de los analitos obviamente están disueltos en agua. El suero tiene una base acuosa. Pero cuando se disminuye o cuando se aumenta la concentración de lípidos, se produce un cambio
en la fase acuosa del plasma, generando una disminución de estos analitos porque el volumen que se ocupaba por las lipoproteínas en el plasma se incluye para el cálculo de la concentración de este analito. Tenemos un caso parecido a lo que pasaba con el agua cuando ocurre la hemólisis, ¿no es cierto? Que estos lípidos también hacen que haya un aumento en el volumen, podríamos decir, del solvente, en este caso, un aumento que no es real, por supuesto, pero que también nos va a causar un error, una medición con algún tipo de problema después. También tenemos los efectos físico-químicos, ¿ya? Hay un problema también aquí, no todos los analitos son solventes en agua. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, vitaminas que son de origen lipídico. Y si tenemos una mayor concentración de lípidos en esa muestra, los valores de esos analitos también pueden ser o verse afectados, ¿ya? O pueden estar menos disponibles para reaccionar con un determinado reactivo que esté destinado a medirlos, ¿sí? Así también afectan aspectos o pruebas electroforéticas, pruebas cromatográficas, ¿no es cierto?, en la misma magnitud. Ahora, estos diferentes interferentes encontrados pueden constituir criterios de rechazo de muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos la muestra no sustenta una calidad necesaria para poder ofrecer un análisis que genere un resultado confiable, ¿ya? En esos casos es necesario rechazar esa muestra y pedir una nueva muestra. Hay que tener un criterio clínico bastante formado en estos casos para saber cuándo rechazar o cuándo aceptar. Pero más allá de eso, muchos centros clínicos tienen ya establecidos sus criterios de rechazo de muestras y por eso aquí le puse criterios de rechazo intrahospitalarios. Esto es simplemente a modo de guía, ¿ya? Porque no hay como un estándar, si bien la OMS tiene algunas recomendaciones respecto a eso, esto va a depender de cada centro clínico. ¿Cuáles pueden constituir criterios de rechazo? Obviamente, tipo de muestra inadecuada para un cierto análisis, ya una muestra de plasma para un análisis que no se puede realizar en plasma, un análisis bioquímico. Discordancia entre los datos de una orden y una muestra. Llega una orden con el nombre de una persona y la muestra con el nombre de otra. Cuando no hay orden, cuando llega solo un tubo y no hay una orden escrita, también en muchos casos se considera un criterio de rechazo. Cuando el tiempo entre la colección de la muestra y la llegada al laboratorio es muy prolongado, generalmente se establece este criterio de 2 horas. Si se sobrepasan las 2 horas, ya los resultados de esta muestra van a tener grados de confiabilidad menores, por lo tanto se prefiere rechazar y pedir nueva muestra. El uso de conservante o anticoagulante equivocado o cambiado. Incluso hay casos donde se tomó un tubo, por ejemplo, en citrato y después, uy, me equivoqué de tubo, pero no quiero volver a pinchar al paciente. Entonces, ¿qué hago? Abro el tubo y lo cambio a un tubo que tiene otro conservante, ¿ya? Esos mismos conservantes generan interferentes. Hay algunos que son en base a potasio, ¿no es cierto? El EDTA, por ejemplo, tiene iones de potasio. Si yo cambio una muestra de suero de EDTA a un tubo con heparina, por ejemplo, los niveles de potasio en esas muestras van a estar mucho más elevados, incluso fuera de los rangos biológicos, ¿ya? Y no por una razón biológica, sino que por una razón meramente de la preanalítica. Razón sangre anticoagulante incorrecta, como veíamos en la clase anterior, sobre todo pensando en los ensayos tomados en sangre citratada con tubo tapa celeste y para pruebas de coagulación. Errores en el etiquetado, otros errores y la hemólisis y la lipemia. Aquí yo puse esto en rojito porque es importante. Ya, la hemólisis en algunos casos se puede corregir, se puede hacer trampa respecto a la hemólisis. Va a depender del grado de hemólisis, qué tan franca es esta para poder corregirla o no, ¿ya? En el caso de la lipemia y también de la ictericia, aquí hay que tener también algún dato clínico previo. ¿Por qué? Porque la lipemia se puede deber a una condición patológica, ya a alguna dislipidemia que se denomina, y no, por ejemplo, a una falta de ayuno. Ahora, la mayor cantidad de casos asociados a lipemia en muestras va a ser por mal ayuno, ¿sí? Por un ayuno inadecuado, muy corto, menor a 8 horas, ¿sí? Pero no siempre esto va a ser un criterio de rechazo. Si nosotros tenemos una indicación de que la persona está en estudio, por ejemplo, para una dislipidemia,
¿ya? Es muy probable que nos encontremos con un suero lechoso, ¿ya? Y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, diluimos la muestra, vemos cuál es el grado, ¿no es cierto?, de aceptación que tiene nuestro reactivo para la medición de litio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo mismo con la ictericia. La ictericia se basa en la bilirrubina y la bilirrubina también es un analito importante, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. Hay otro dato aquí también que en algunos casos corresponde a un criterio de rechazo. Y esto lo hemos discutido nosotros con algunos otros profesores, que algunos lo consideran como criterio de rechazo y otros no. Que es, por ejemplo, los tubos de sangre, los tubos de muestra chorreados con sangre por fuera. ¿Ya? Ahí yo lo dejo a criterio. ¿Por qué? Porque en algunos casos eso, cualquier muestra, ya cualquiera sea su naturaleza, debe ser manipulada siguiendo medidas de bioseguridad bastante estrictas, ¿no es cierto? Nosotros asumimos de que cualquier muestra es potencialmente infectante, por lo tanto la tomamos con los elementos de bioseguridad que corresponden. Según mi criterio, si esa muestra, aún estando manchada, tiene sus códigos de barra o su información legible, ¿ya? Y no tiene alguna de las otras condicionantes de rechazo, yo analizaría esa muestra, ¿ya? Piensen siempre que esto es beneficio del paciente, beneficio de la persona. ¿Cuándo yo rechazaría esa muestra? Cuando me impide verificar la información que está presente en esa etiqueta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí depende de cada laboratorio, de cada centro asistencial, cómo considera las manchas de sangre o las manchas de fluido biológico que correspondan, ¿no es cierto?, en la etiqueta del tubo. Ya va a depender del criterio finalmente. Como último elemento, hay algunas aproximaciones matemáticas que se han hecho para disminuir un poco el efecto que tienen estos interferentes en las diferentes mediciones, ¿ya? Y algunos fabricantes han introducido este concepto, el concepto de índice sérico, ¿ya? Principalmente la empresa alemana Roche, que está aquí abajo, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Ellos son una empresa que está dedicada a todo lo que es fabricación de equipamiento, diagnóstico in vitro, diagnóstico, ¿cómo se llama esto? Investigación también, bueno, todo lo que son ciencias biológicas. Y ellos han generado estas aproximaciones, no son los únicos, pero son quienes quizás más los han utilizado, para poder disminuir el efecto que tienen estos interferentes. Entonces, estos índices séricos son cálculos, son operaciones matemáticas en donde lo que se hace en el fondo es poder corregir la absorbancia, el grado de absorción que tienen para determinadas mediciones de ciertos analitos, para, no sé, glucosa, lípidos, proteína, lo que sea, y calcular cuánto de esa absorbancia se debe finalmente a estos interferentes. Esto se hace al mismo tiempo en que se evalúa la muestra, se está evaluando también si tiene algún grado variable de hemólisis, lipemia o ictericia, y como lo hace, el autoanalizador lo que hace es que diluye parte de la solución con cloruro de sodio al 0,9%, con suero fisiológico, ¿no es cierto? Y realiza una medición bicromática, que en el caso de la hemólisis puede ser a 600 y 570 nanómetros. O sea, hace una comparativa entre la absorbancia a esas dos longitudes de onda y a partir de eso genera un valor de absorbancia, ¿no es cierto?, que el instrumento calcula con una fórmula especial, ¿ya? No es necesario que se la aprenda, la dejo aquí simplemente para que la vean, pero aquí lo que genera finalmente es un índice, en este caso un índice H, un índice de hemólisis, que va a ser calculado o tomado en cuenta al momento de calcular la concentración de cada uno de los parámetros que se afecten por la hemólisis. En el caso del potasio, por ejemplo, aquí tenemos si la hemoglobina es mayor a 100 miligramos por decilitro, se dice que el potasio aumenta en 0,4 milimol por litro. Entonces, la forma de corregir el potasio sería el potasio que se midió menos este índice por 0,04, o sea, lo que equivale a 0,04 mol por litro, ¿ya? Lo mismo se puede hacer con lipemia, en este caso lo mismo se puede hacer con ictericia. Esto, como les digo, no es necesario que lo aprendan, pero sí es importante que sepamos que existe y que también podamos echarle una miradita de repente a cómo funciona la matemática, ¿ya? No siempre se recomienda realizar estas aproximaciones matemáticas, se las muestro porque es algo que existe, que está ahí y estos equipos de la marca Roche están presentes en gran cantidad de laboratorios, sobre todo en nuestro país y también no solamente acá. Roche es una marca
que está y distribuye en todo el mundo, así como hay otras como Siemens, como Philips, como Abbott, etcétera, etcétera. Algunas chinas como Minray también, que se han metido bastante y que están ahí y es muy probable que ustedes se las encuentren al momento de la práctica clínica, del trabajo clínico propiamente tal. ¿Ya? Bueno, con esto concluimos esta serie de clases. Yo me despido acá y nos vemos en la próxima.